Napoleón Bonaparte. En la imagen podemos ver la pintura de Luis David referida a Napoleón Bonaparte en la acción en una batalla. La figura de Napoleón Bonaparte, su acción, sus ideas, ya generaban atracción y fascinación entre las personas que vivieron durante su época. También actualmente sigue generando esa fascinación, porque la figura tiene varias facetas: el genio militar, el inventor de nuevas estrategias de batalla, pero también el estratega, el administrador y el experto en política. Es decir, Napoleón tenía diversas facetas y de hecho fue un personaje contradictorio, pero sin duda marcó la historia de Francia, de Europa e incluso repercutió en otros lugares del mundo. ¿En qué contexto surge la figura de Napoleón? Napoleón desde muy joven había entrado en la carrera militar. También Napoleón había sido un lector de textos de la Ilustración, especialmente de textos referidos a la nación y al nacionalismo. Luego simpatizaba con el Club de los Jacobinos y posteriormente, siguiendo en la carrera militar, había ascendido al grado de general, de modo que en esta época de la cual estamos hablando, la época de la República del Directorio, Napoleón era el general más joven del ejército. En la República del Directorio se podía ver cómo estaba hegemonizada por una burguesía cuyos objetivos eran básicamente la expansión del comercio, instaurar la libertad de comercio y también defender el modelo de la república con sufragio censitario. En este periodo gobernaba el poder ejecutivo, consistía en un directorio de 5 personas y el poder legislativo era electivo con sufragio censitario. Eh, También la República del Directorio, en la guerra que estaba llevando adelante contra la coalición de países europeos de antiguo régimen e Inglaterra, reproducía una política que ya venía de los girondinos. ¿Cuál era esa política y ese conjunto de ideas hacia la estrategia europea? Era el siguiente: querían liberar los pueblos de Europa, es decir, liberarlos de los absolutismos, los antiguos regímenes, la opresión, pero a la vez en esas regiones conquistadas aplicaban las ideas de libre mercado, de modo que eran un mercado para las manufacturas francesas, especialmente textiles, y se explotaban sus recursos naturales. Por lo tanto, también había un objetivo económico concreto por parte del directorio que representaba a esa burguesía comercial, financiera, colonial incluso de todo este periodo. Eh, Francia logra ir derrotando a países integrantes de la coalición y fue ocupando desde 1796 Bélgica, Holanda, regiones alemanas cercanas al río Rin e incluso también reinos de Italia. Diversos generales descollaban en esas acciones y Napoleón comenzó a obtener fama por sus aplicaciones de nuevas técnicas en las batallas y además por ser el general que había conducido la campaña en Italia, ocupando reinos de Italia, y luego había dirigido una campaña muy arriesgada, cruzando el mar Mediterráneo,
ocupando durante un tiempo una región de Egipto. Egipto era una colonia inglesa, de modo que la ocupó durante un tiempo, llevó adelante labores de tipo científicas, también se produjeron saqueos de obras en Egipto, y entonces luego se tuvo que retirar por el avance de Inglaterra, que marítimamente seguía siendo superior Inglaterra. En este momento, en el año 1799, es cuando surge un nuevo ciclo de derrotas por parte del ejército francés. La coalición comienza a avanzar, se pierden reinos de Italia y la coalición sigue avanzando, ocupando regiones europeas que había tomado el Directorio. Y en ese momento, en medio de esa crisis política y también de el desencadenamiento de una crisis financiera, es cuando Napoleón Bonaparte, que estaba en campaña, retorna a París y da un golpe militar contra la República del Directorio. En un primer momento crea el consulado. Él se nombra como primer cónsul y luego se nombra como cónsul vitalicio. Inmediatamente se reforma la Constitución. En esa Constitución se va a combinar sufragio censitario con plebiscito, es decir, con elementos democráticos. Y en este momento también es cuando Napoleón comienza a hacer toda una obra racionalizadora y liberal en la propia Francia. De hecho, él quería impulsar la tecnología, el desarrollo, la economía libre y la consolidación de la burguesía dentro de Francia. También va a llevar adelante reformas y medidas de racionalización en la administración pública, el ejército y las universidades. Se modernizan, se racionalizan. Surge un sistema implantado por Napoleón para que la carrera de honores y los ascensos en la administración, en los ejércitos, en la universidad, se dé por medio de méritos, por medio de exámenes, por medio de concursos, desechando lo que se denomina el conjunto de privilegios para los entornos y también llegar a cargos por una cierta preeminencia social o preeminencia de sangre que había sido muy propia de la época del antiguo régimen. Eh, por eso es que Napoleón, de hecho, ya surgía a la vida de encargado del gobierno, llevando y portando una cierta contradicción. Había derrotado a la República, pero estaba aplicando en el campo de la gestión administrativa elementos de la propia Ilustración y de la Revolución. En la imagen podemos ver un fragmento de la obra de Luis David, La coronación de Napoleón Bonaparte. Si observamos la imagen podemos ver que Napoleón se está colocando él mismo la corona, con lo cual simboliza un poco esto de que el poder provenía de él mismo, es decir, había una especie de autodefinición del poder. Cuando Napoleón Bonaparte se autocorona emperador en el año 1804, también había transcurrido un poco antes la convocatoria a un plebiscito, es decir, el gobierno, en ese momento del consulado, había convocado a todos los varones mayores en Francia, no importa su condición social, para que votasen en un plebiscito donde se preguntaba si querían que Napoleón Bonaparte sea emperador de los franceses. Abrumadoramente la votación se inclinó por el sí, prácticamente en un 75%.
de modo que Napoleón había fundamentado su poder imperial y su nombramiento como emperador desde lo aristocrático y desde la legitimidad democrática de un plebiscito. Inmediatamente luego de la coronación, Napoleón también va a intentar crear una dinastía propia, ya que otorgó títulos principescos y títulos nobiliarios a parientes, e incluso luego, cuando forme su imperio, va a intentar nombrar a algunos parientes ennoblecidos en cargos en regiones que había conquistado. Napoleón, como dijimos antes, portó y llevó en sí mismo esa contradicción inherente a su régimen y a su propia acción, que fue esa contradicción entre la inclinación hacia lo nobiliario y la formación de un imperio, conjugado contradictoriamente con el impulso a la aplicación de las ideas de la Revolución Francesa. Mientras ya había comenzado a hacer las reformas internas dentro de Francia de tipo liberales y racionalizadoras, también va a dictar en ese derivar de su política un código civil, el llamado Código Civil Napoleónico. En ese código se incluían las ideas de libertad individual, igualdad ante la ley, igualdad civil, propiedad privada, matrimonio civil y divorcio. Por lo tanto, ahí se estaban conjugando un conjunto de ideas que provenían de la propia Ilustración. También Napoleón va a normalizar las relaciones con la Iglesia, ya que firmará un concordato con el Papa. Posteriormente van a comenzar nuevamente fricciones, porque de hecho Napoleón va a tener una política de acercamiento a la Iglesia, pero también de reformas de tipo laicas y que implicaban un corrimiento de la iglesia de su lugar central, ya que, por ejemplo, terminó consolidando la venta de los bienes de la iglesia e hizo algunas reformas que contradecían algunos dogmas de la iglesia. El imperio napoleónico. En la imagen podemos ver un mapa de las regiones que abarcaba el imperio napoleónico. Napoleón Bonaparte, justamente como modernizador de las técnicas de guerra, va a tener como un objetivo crear y consolidar un imperio francés europeo y centroeuropeo. Incluso tendrá aspiraciones de expandirse hacia la Rusia de los zares. Las regiones a las cuales va a expandirse Napoleón construyendo ese imperio francés son los reinos de Italia, Holanda, regiones del río Rin, es decir, regiones alemanas, donde terminó formando la llamada Confederación del Rin, el Ducado de Varsovia, una región polaca, la Confederación Helvética, es decir, los cantones suizos, y Liria, una región del sur de Europa, España y Portugal. De esta forma, en ese enorme imperio, Napoleón va a comenzar a realizar sus propias experimentaciones. Y además, en esas regiones va a aplicar ese bagaje de ideas que provenían de la Ilustración y de la propia Revolución. En muchos lugares se va a abolir el feudalismo,
la explotación de la nobleza hacia el campesinado, también se va a abolir el antiguo régimen, se van a vender propiedades de la iglesia, comienza la aplicación del Código Civil francés en muchos territorios, también se permite que los habitantes elijan su propia administración y por otra parte, además de aplicar esas reformas modernizadoras, Napoleón Bonaparte va a contribuir a la construcción del llamado Estado moderno. ¿Por qué? Porque en Europa todavía pervivían estados con características feudales e imperios que eran imperios ya decadentes pero que todavía existían en el plano jurídico. Cuando Napoleón se expande hacia el centro de Europa, siempre luchando contra las coaliciones de reinos de antiguo régimen que estaban aliados a Inglaterra contra Napoleón, es que cuando Napoleón justamente se expande hacia el centro de Europa, va a comenzar a modificar el mapa europeo, porque de hecho cuando fue avanzando fue haciendo cesar a la dinastía que estaba reinando en ese territorio e imponiendo otro tipo de administración, es cuando va a comenzar a desarmar esos elementos feudales. Por ejemplo, desarma el Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía ya mucho tiempo de antigüedad y estaba en plena decadencia, y va a imponer ese concepto de Estado moderno, es decir, un territorio homogéneo gobernado por una autoridad soberana con administración y con un conjunto de leyes. Ese es el concepto de Estado moderno. De modo que al disolver el Sacro Imperio Romano Germánico, también en los territorios alemanes tiene una fuerte repercusión, ya que Napoleón simplifica el mapa de 234 estados, los simplifica a 40 estados y ahí crea la Confederación Germánica. También hace desaparecer el estatus de ciudades que eran consideradas ciudades imperiales. Y por otra parte, al invadir una región de Polonia y crear el Ducado de Varsovia, ahí hace resurgir a Polonia luego de mucho tiempo, ya que Polonia había sido repartida en el siglo XVIII entre el Reino de Prusia, el Imperio de Rusia y el Imperio de Austria. Desde el punto de vista económico, Napoleón, justamente en los territorios que había conquistado, Napoleón impulsó, justamente por su alianza con los grandes comerciantes y los sectores financieros, la transformación de esos territorios en mercados para las manufacturas francesas y también en territorios para explotar recursos naturales. De modo que la construcción del imperio tuvo esas dos facetas: a producir reformas modernizadoras, reformas provenientes de la propia Ilustración y la Revolución, y por otra parte regiones que servían como mercado económico, comercial y también para la extracción de recursos. También desde el punto de vista económico, Napoleón en el año 1806 va a crear un bloqueo continental, ya que su principal rival era Inglaterra. Inglaterra estaba en pleno proceso de la revolución industrial, produciendo miles de productos, miles de manufacturas con máquinas en sistemas ya mecanizados. Por lo tanto, Inglaterra había tenido al resto de Europa como mercado. Ahora Napoleón crea un bloqueo en las costas, impide la llegada de barcos de Inglaterra para el comercio, de modo que esto implicó un retroceso para la expansión inglesa e Inglaterra tuvo que buscar mercados en la India
donde se estaba expandiendo colonialmente, y también en Hispanoamérica y luego en los países independientes de América Latina. Como decíamos antes, Napoleón tuvo que enfrentar a varias coaliciones de países de antiguo régimen e Inglaterra. Las principales potencias enemigas de Napoleón eran el reino de Prusia, un reino alemán muy importante, el imperio de Austria y el imperio de Rusia, la Rusia de los zares. Justamente en esas guerras de expansión y de retroceso es que también cuando Napoleón ocupaba territorios hacía resurgir una especie de resistencia popular contra la invasión napoleónica, es decir, surgían sentimientos nacionales populares y también, por supuesto, nacionales de la nobleza para resistir a Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón invada, por ejemplo, el Tirol, una región que estaba entre el norte de Italia y el Imperio de Austria, en el Tirol, una región montañesa, es donde el pueblo y también los sectores nobiliarios resisten fuertemente a Napoleón, guiados por esas ideas de conciencia nacionalista, de defensa de su territorio contra un invasor extranjero. Lo mismo va a ocurrir en España. Recordemos que Napoleón invade España en 1808, lo pone preso al rey, lo nombra como rey interino a su hermano José, y ahí indirectamente a la vez retroalimenta el proceso de independencias de Hispanoamérica. En ese momento es cuando también en España la nobleza, los sectores urbanos y también el pueblo resisten a Napoleón. También en Rusia, cuando Napoleón invada Rusia, va a haber una resistencia popular nacionalista muy importante. Sin embargo, miremos lo que ocurrió en Polonia. En Polonia, el pueblo y también parte de la élite comenzó a, digamos, a exaltar la figura de Napoleón, justamente viéndolo como un liberador, ya que estaba haciendo resurgir a Polonia luego de mucho tiempo. En el año 1812, Napoleón con un enorme ejército invade Rusia. Ahí se produce la resistencia de los ejércitos de los zares, de la nobleza que dominaba a millones de campesinos y de los propios campesinos. También resisten. Finalmente Napoleón va a ser derrotado por esa resistencia y además por el invierno ruso. Se tuvo que retirar derrotado y en el año 1813 la coalición de potencias enemigas vence a Napoleón en la batalla de Leipzig. Napoleón es recluido, a Francia retornan los Borbones con Luis XVIII y se forma el denominado Congreso de Viena, donde concurren las potencias que han derrotado a Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón regresa durante 100 días, rearma su ejército, intenta dar batalla y finalmente va a ser derrotado ya definitivamente en 1815 en la batalla de Waterloo y recluido en una isla, la isla de Santa Elena, donde fallece en el año 1821. Fallece Napoleón, pero continuó vivo el mito y además la imagen de Napoleón Bonaparte, su acción, las estrategias de batalla, su genio militar y su genio político. Es más, el mito continuó funcionando, tanto es así que en la Revolución de París, la Revolución Republicana de 1848, parte de el pueblo que hacía barricadas en París, enfrentando las tropas del rey de ese momento, cantaba una canción popular que decía: Napoleón, Napoleón, sé buen republicano, Napoleón, vuelve a tu palacio. Y esa fascinación por Napoleón continúa hasta el día de hoy, donde políticos, científicos, ciudadanos de a pie, artistas,
reflexionan sobre la figura de Napoleón y realizan permanentes balances acerca de la significación de la obra napoleónica.